Buenas noches. Esta es una entrevista relacionada con el Fujimorismo. ¿Me podrías brindar tus nombres completos, edad, sexo y nivel educativo, por favor? Mi nombre es Clara Elvira Loyo Zambrano. Tengo 49 años. Soy del 25 de octubre de 1974. Tengo quinto año de secundaria y carrera técnica. Sexo. Femenino. Vamos a comenzar con unas preguntas. La primera pregunta sería, ¿cuáles consideras que fueron los principales problemas económicos, políticos y o sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? Yo considero, a mi parecer, que ha habido corrupción y también violaciones a los derechos humanos, eh, sobre todo a los derechos, ¿no? A los derechos humanos, a las mujeres que esterilizaban también a las mujeres ya para que tenían muchos hijos para que ya no tengan más hijos, ¿no? Pero a mi parecer también que no es tan mala la idea, ¿no? Pero bueno, esos fueron uno de los problemas que hubieron, ¿no? Violación a los derechos humanos y corrupción. Ujú. Corrupción. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori y por qué fueron o no efectivas? A ver, en esos tiempos me acuerdo que Fujimori realizó programas para combatir la hiperinflación y así se recuperó la economía. A mí me parecía también que en el gobierno de Fujimori no ha habido inflaciones extremas y fuertes como en otros anteriores gobiernos, ¿no? Como en el de Alan García, por ejemplo, que había paquetazos o tremendas inflaciones, ¿no? Pero en el de Fujimori no. Ujú. Ha sido uno de los mejores para mí gobiernos. Yo. Ujú. Vamos con la tercera pregunta. ¿Qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad del país? Dos. A ver, en el gobierno de Fujimori se crearon programas sociales de asistencia social, también para los niños, ayuda para los niños y de salud. Pero para mí también, o sea, en esas fechas se abrieron los comedores populares o los vasos de leche, no te explico, comedores populares para las personas que no tenían, pues, ¿no? Que eran extremadamente pobres y que ellos podían tener desayuno, almuerzo y cena, pues, ¿no? Ujú. A un precio módico, porque eran ollas comunes que se hacían, ¿no? Comedores populares, pero también para mí fue uno de los peores también decisiones, porque a veces la gente se acostumbra, pues, a tener todo fácil y lamentablemente a veces no trabajan, pues, como debe de ser, ¿no? Y Entiendo. todo lo querían todo regalado, todo barato, todo, o sea, todo fácil. Ujú. Ajá, pero sí habían programas Sí, en de programas ayuda, así. sí, así que se abrieron también esas fechas. Ya entiendo. Para bien, como también claro, también para mal, ¿no? Ujú. La pregunta 4 es, ¿qué opinas de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Ya. Yo estoy de acuerdo. Ajá. Para mí, como te digo, ha sido uno de los mejores gobiernos a comparación de todos los gobiernos que hemos tenido hasta ahorita. En el aspecto de combatir el terrorismo, en el gobierno de Fujimori se combatió el terrorismo. ¿No? El grupo de MRTA, que era uno del grupo de terroristas más sanguinarios que nos trajo terror por muchos años. ¿No? Y me acuerdo en mi adolescencia, pues hemos pasado malabares con esto del terrorismo y él lo ha combatido, ¿no? También ha habido consecuencias y que hay mucha gente que no está de acuerdo, pero para mí parecer, él ha tomado decisiones drásticas, pero que sí, ha tenido Pero sí han sido fruto, efectivas. sí, se convirtió en el terrorismo en el gobierno de Fujimori. Eso y nada, pienso que ha sido uno de los mejores gobiernos para mí. Ujú. Ujú. La pregunta 5 es,
Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas e indígenas. ¿Qué opinas sobre esta política? Como siempre, hasta ahora yo pienso que es una de las decisiones que se debería de tomar en cuenta, que sí estoy de acuerdo porque justamente la gente pobre es que tienen más hijos, se llenaban más hijos y es donde había más pobreza porque había más hijos, ¿no? Siendo gente indigente o que no tenían la economía como para poder mantener tres, cuatro, cinco, seis hijos, pues ellos tenían seis, cinco hijos, ¿no? Entonces por eso también crecía la pobreza. Entonces él lo que hacía o la decisión que tomó en esterilizar a las mujeres que tenían, no era todas las mujeres, simplemente eran las mujeres que tenían muchos hijos, porque ya para que no tengan más hijos, pues, ¿no? Porque era Entonces, difícil también claro, era difícil, ¿no? mantenerlos. Era, y para mí, tener dos hijos, creo que hasta tres sería suficiente, no necesariamente más. Y así también reduciría la pobreza, ¿no? Porque me- menos población, menos también hijos que no son bienvenidos porque obviamente no hay pues economía y a veces sufren también, ¿no? Y crece más la pobreza. Entonces, y para mí sí, yo sí estoy de acuerdo en ese aspecto, pero hay mucha gente que no. Pero yo sí. Ya. La pregunta 6 es, ¿conoces las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Bueno, no había libertad de expresión porque No es como hoy en eso, día. ajá, obviamente que no. Sí, pues la prensa tenía que, o sea, obviamente que no podía tener la libertad de expresión también, ¿no? Ha habido muchas cosas que se ha llegado a descubrir ya después, cuando ya él, por lo que él también está pagando condena, ¿no? Por muchas investigaciones que le están haciendo a él. Entonces, no ha habido pues libertad de expresión. Obviamente que no podías opinar libremente, ¿no? De las cosas que tú no estabas de acuerdo, no podías, ¿no? Tenías que eh, cohibirte de hablar o tener libertad de expresión. Y más a la prensa, pues obviamente. Mm. Ajá. Había muchas cosas que se ocultaban. La última pregunta es, ¿cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? Y ya. Se han descubierto mucha corrupción en el gobierno de Fujimori, ha habido corrupción. Y lo más fuerte, lo más sonado fue lo de su mano derecha, que era Vladimiro Montesinos, y por el cual pues ambos, ¿no? Están pagando condena, o mejor dicho, han pagado condena, ¿no? Ajá, y eso sobre todo, que había mucha corrupción eh, por Vladimiro Montesinos. Ujú. Eso fue lo más escandaloso Ahí que fue lo llevó. donde acabó todo Sí, entonces. eso fue lo más escandaloso y ya ahí terminó todo prácticamente. Su gobierno ya tuvo una caída fuerte. Ujú. Entiendo. Empezaron a hacer investigaciones por lavado de activos y un montón de cosas. Y a tu conclusión, ¿cómo estás a favor o en contra? Como te digo, hay cosas que Fujimori no, hay cosas que no estoy de acuerdo, que ha sido muy extremo, muy drástico, como también ha habido corrupción también y en las cuales él también ah, tenía conocimiento y tampoco no estoy de acuerdo. En algunos de obviamente la libertad de expresión también eso es algo que yo no estoy de acuerdo, ¿no? Que nosotros debemos tener libertad de expresión. Eso sí es algo que se debe respetar. En cuanto a la esterilización, de eso como te digo, yo estoy de acuerdo. También en la economía no era tan mala con el gobierno de Fujimori, a comparación de otros gobiernos, como por ejemplo el de Alan García, ¿no? Eh, Eso y sí, yo sí estoy de acuerdo en casi en la mayoría de cosas de sus tácticas de él, ¿no? Su gobierno de Fujimori, porque sí, principalmente él ha combatido, como digo, el terrorismo. Eso era de los problemas que nos afectaba demasiado a nosotros acá a Perú. Ujú. Ya entiendo. Sí, no podíamos pues tener esa libertad de poder salir ni en las universidades, tomaban las universidades también los terroristas, a nuestros jóvenes también ya los estaban,
prácticamente mentalmente los estaban preparando con esa mentalidad, ¿no? De como terroristas, bueno, o sea, no tenían libertad de expresión, o sea, no teníamos libertad prácticamente, era horrible esas épocas. Y Ya entiendo. con él hemos recuperado la tranquilidad. Ajá. Eso. Señora Clara, muchas gracias por la entrevista. La verdad es que este conocimiento que nos ha brindado ha sido valioso, ha sido muy valioso por el hecho de que casi todos o pocos conocemos cómo ha sido la historia en esos años, ¿no? Y cómo llegó a afectar o mejorar al país. Ujú. Muchas gracias. De nada.